Dios desea siempre bendecirnos de la mejor manera. Y Dios desea que prosperemos. Dios desea la prosperidad para cada uno de nosotros, para la iglesia, para su obra. Y por eso Dios continúa en el universo, y especialmente acá en la tierra. El universo está en armonía, pero acá en la tierra donde hay pecado, Dios continúa pidiendo a los seres humanos que se haga su divina voluntad. Amén. Y la Biblia nos enseña desde el mismo comienzo de la historia de este mundo que los seres humanos, por la naturaleza pecaminosa, por el control que toma Satanás de la raza humana, el ser humano trata de hacer su voluntad y no la de Dios. Y en Génesis capítulo 4, versículo 1, leemos la historia de la primera familia, el primer hogar en esta tierra. Y dice allí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Termina el versículo 2. No sabemos cuánto pasó entre el versículo 2 y el versículo 3. Para nosotros, cuando leemos, pasa un segundo. Pero es posible que en la narración bíblica haya pasado 50 años. No sabemos cuánto. Pero el versículo sí explica: y aconteció que andando el tiempo, no el segundo que nosotros estamos leyendo, sino mucho tiempo más, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En la antigüedad los patriarcas eran los encargados de presentar los sacrificios. Me imagino que ya Caín era un patriarca con hijos, y Abel también. Y dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Qué triste, ¿verdad?, para Caín. Y dice el versículo 5 explica esto. Y Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué no la aceptaría? Si nosotros observamos, los seres humanos tenemos tendencia a mirar las personas diferente. Tenemos que luchar para mirarlos a todos igual. Pero Dios no rechazó la ofrenda y miró con desagrado la ofrenda de Caín porque tuviera algo contra Caín, sino porque Caín no siguió las instrucciones de Dios. No era el fruto de la tierra que tenía que traer. Podía ser muy bonito ese plátano que llevó, como los que están vendiendo en Marque Vázquez. Y hay unos plátanos orgánicos que traen de Banacol, de colombiana de banano, bananos colombianos Banacol, orgánicos. Puede ser que ese plátano haya sido muy bonito, unas manzanas bonitas ahí bien decoradito, pero eso no fue lo que el Señor pidió. El Señor había dado instrucciones a su pueblo, a la familia. No están aquí escritas, pero en el contexto bíblico nos damos cuenta de que Dios requería ¿de qué? De un cordero. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, está claramente la respuesta de por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice así: Hebreos 9, 22. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 22:
Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay ¿qué? No hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque cuando alguien peca, dice en Romanos, ahora sí, 6:23, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Por el pecado alguien tiene que pagar. La paga del pecado es muerte. Y Dios da instrucciones. Dios dice, esto es lo que hay que hacer. Y está en cada ser humano hacer la voluntad de Dios, en cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios debe estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos. Hacer la voluntad de Dios, no pase lo que pase. Ese debe ser la meta de cada persona que entrega a Jesús, que se haga la voluntad de Dios y que las cosas se hagan como Dios quiere. Yo a veces he hablado con personas que creen diferentes cosas a lo que dice la Biblia. A veces estudiando la palabra de Dios le digo a una persona, mire, aquí dice así, y la persona, sí, allí dice rojo, pero es que mi ministro, o mi sacerdote, o mi apóstol, le parece que aunque dice rojo, a él le parece que es como azul, que parece como azuloso, y es que el azul es más bonito. Yo creo más bien que es azul, aunque ahí diga que es rojo. Yo a veces me he encontrado con personas que dicen, no solo en personas no adventistas, aún de la iglesia. Por allá un hermano decía, el manual de iglesia es opcional. Y yo no sé de dónde salió el que era opcional. Esto hay que hacerlo así porque es así. No, esto vamos a hacer como Dios quiere. Que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre, hasta donde nosotros más podamos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Hermano, yo admiro mucho la historia del diluvio. Una historia que, como he dicho antes, casi el 99 o 98% de las iglesias no creen que es cierta, aunque Jesús se refirió al diluvio y dijo que sí existió. Y yo creo que existió un diluvio porque Jesús lo dijo. Amén. Amén. Y cuando Noé y su familia sale del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Dice la Biblia que él lo primero que hizo en Génesis 8:20, que lo vamos a leer, ¿qué hizo? Hizo un sacrificio. Hizo un sacrificio. Ahora yo quiero llamar su atención al capítulo 22 del Génesis. Capítulo 22 del Génesis dice que aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Ya pasó la prueba. Abraham, y él dijo, heme aquí. Nosotros tenemos que tratar de entender el lenguaje bíblico. Probó. ¿Será que Dios necesita probarme? Tenemos que entender qué es probar. ¿Será que Dios no sabe si yo paso una prueba o no la paso? ¿Será que Dios está limitado para saber si yo puedo hacer algo o no? Dios no es hombre para estar limitado. Si Dios me pone una prueba para ver si la paso, Él ya sabe si la voy a pasar o no. Dios no actúa como nosotros, de que la persona pasó la prueba del Señor. Ay, qué bueno que pasó la prueba. Yo no sabía eso, que pasó la prueba y yo ahora estoy conociendo a la persona. Mis hermanos, las pruebas de la Biblia para el Hijo de Dios es una bendición para que Él crezca espiritualmente. Amén. Amén. Y si Él no la pasa, es que Él no quiere crecer espiritualmente. Cuando Dios pone una prueba, Dios sabe que la persona la va a pasar. Porque Él mismo dice que Él no va a poner una prueba sabiendo que la persona no lo va a pasar. Y le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, en otras palabras, no te voy a decir todavía cuál es el monte. Vas a ir allá y lo vas a ofrecer en uno de esos montes.
Entonces, Abraham, el Señor aquí no le dijo a qué horas tenía que tomar a su hijo y llevarse. Tampoco le dice el Señor en qué fecha lo debe llevar o dentro de cuántos días. Pero cuando Dios dice algo, debemos de cumplirlo lo más pronto posible. Así que Abraham, ¿qué hizo? Dice el versículo 3, se levantó bien de mañana. Yo quiero preguntarles, ¿alguna vez ha pasado que usted no puede pegar los ojos en la noche? Y así como se acostó, no hay no que dar vuelta en la cama, cierra los ojos, pero no duerme. Abraham se levantó muy temprano. Yo no sé si Abraham durmió esa noche. No lo sé. Yo no sé si Abraham, antes de salir con su hijo, le va a decirle nos vamos, porque usted sabe que en esa época todavía el muchacho le decía nos vamos y saltaba y estaba listo porque el padre se lo obedece. Entonces, yo imagino cuando Abraham está preparando todo, a lo mejor él le diría a Isaac, no hagamos ruido, porque no quiero que tu mamá se despierte. Ustedes saben muchas veces, y los que son aquí esposos, que a veces cuando queremos hacer algo y si la esposa se da cuenta ya no nos deja. O empieza a aconsejar, eso no lo hagas. Entonces el esposo cuando va a hacer algo, trata de hacerlo sin que la esposa se dé cuenta, para que ella no intervenga. Y saben una cosa que no es buen consejo eso. ¿Por qué no es buen consejo? Porque es posible que ella pueda ayudar en algo. Pero aquí se trata de Dios. Amén. Amén. Aquí lo que tenía que hacer Abraham era salir rapidito antes de que levantara la mamá del muchacho y dijera qué va a hacer. Y lo detuviera y él no pudiera hacer la voluntad de Dios. Cuando es de Dios y es claro, hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible y sin ninguna intervención, porque es de Dios. Porque es de Dios. Así que dice que se levantó bien temprano. Yo creo que más temprano de lo que la esposa acostumbraba a levantarse. Antes de que levante a hacer el desayuno y andar en la cocina, yo me voy a levantar. Pero quizás él se fue allá y seguramente la miró y dijo, bueno, que Sara no sabe lo que va a pasar, lo que Dios me ha pedido. Y seguramente le dio ahí la última mirada a Sara. Bueno, Sara, después no sé si te vas a enojar conmigo, pero Dios está primero. Y seguramente antes de despertar el hijo lo vio ahí durmiendo. Y dijo, ay, mi hijo, que tanto yo le pedí a Dios que me diera este hijo. Y ahora me dice que lo sacrifique. Ah, pero si este otro Moloch le dice a sus seguidores que los pasen por fuego. Dios me ha dicho que lo sacrifique. A estos otros los cocinan. Los pasan por fuego. Los dioses le presentaban la gente le presentaba a dioses falsos sus hijos. Satanás engañaba a la gente para que sacrificara a sus hijos. Y él se puso a pensar, no, pero Dios es diferente. Además él me dijo que de él voy a obtener una herencia. Yo creo que, ¿cómo ir a hacer eso? Bueno, yo no sé cómo hacer, pero voy a hacer lo que Dios dijo. Mis hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios, no importa lo que nos pase. Dios está primero. Así que él dice que se fue antes. Aquí no dice si Sara intervino, alcanzó a irse. Caminó, tenía que caminar y el tercer día abrió, miró a lo lejos, iba con varios siervos y les dijo, esperen aquí. Él se puso a pensar también, si estos siervos yo los llevo allá, y si estos siervos ven que yo estoy amarrando a mi hijo, van a decir, se volvió loco nuestro jefe. Especialmente el siervo Eliezer, que era de su confianza. Abraham se nos volvió loco. No se tomó esas pastillas para la presión, no sé, para alguna cosa. Mire, no se tomó el remedio, está loco, y iban a impedir. Así que les dijo que esperaran allí. Esperen allí. Y entonces dice, y tomó Abraham el holocausto, la leña para el holocausto, y puso
y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en la mano el fuego y el cuchillo. O sea que ahí iba Isaac cargando la leña donde lo iban a colocar a él para el sacrificio. Y Abraham llegó y amoló bien ese cuchillo allí, bien filudito, con los fósforos o con lo que iba a quemar esa leña. Y se fueron. Y entonces le pregunta en el versículo 7, en el versículo 6, empieza a preguntarle: Padre mío, en el versículo 7, y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta bien difícil para el padre. Pero él responde la pregunta basado en la influencia del Espíritu Santo. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice: e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar, compuso la leña y fue a tomar a Isaac, e Isaac lo tumbó y salió corriendo. ¿Será eso así? Imagínense un joven como bien fuerte, como eso, un viejito amarrado, a ponerlo allí encima de la leña. Imagínense cuando él se entera que a él es el que lo van a sacrificar. Yo creo que le dijo, era un joven tan obediente que él se subió. Déjame, yo me subo, no me subas que tú. Él se subió, yo creo que hasta él pudo decirle: déjame, yo me amarro bien los pies porque después empiezo yo a patalear y no te dejo, voy a amarrar bien. Y él seguramente hasta se amarró bien los pies, porque él amaba a Dios y a su padre, y si su padre le dijo que Dios dijo eso, él no lo entendía, pero hay que hacer las cosas de Dios aunque no las entendamos. Mis hermanos, ya nosotros conocemos el resto de la historia. Todo esto que estaba haciendo Dios era para que creara una ilustración del sacrificio que Él hizo al entregar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Amén. Jesús le tocó llevar también la leña, en este caso la cruz, llevarla a cuesta. Y a partir de esos momentos, mis hermanos, a través de la historia, los hijos de Dios empezaron a entender mejor, cada vez mejor, el sacrificio de Jesús. Dios, en el momento en que Abraham levantó el cuchillo, un ángel lo detuvo y le dijo que Dios ha oído y Dios te ha conocido, y le mostró, a su espalda estaba ¿qué? Un cordero. Mis hermanos, Dios provee. El hombre no tiene que hacerse un sacrificio físico para ganar algo, para ser perdonado. El sacrificio que Dios requiere del ser humano es un corazón contrito y humillado. Amén. Hermanos, si hubieran corazones contritos y humillados, se evitarían muchas cosas en la sociedad, en el hogar y en la iglesia. Cuando los hijos de Israel iban a salir a poseer la tierra, el Señor quería mostrar que Él libra a sus hijos que siguen su palabra. Les dijo que tenían que dar con un cordero. Matar un cordero, y que tienen que dar con su sangre. ¿Colocarlo en dónde? ¿En dónde? En la puerta. ¿Por qué iba a pasar qué? Un ángel de Jehová iba a pasar pidiendo papeles. Para ver si era judío o no era judío. Iba a pedir papeles él, de su identificación. Oh, usted no es judío, entonces le vamos a matar el primogénito. No. Allí la prueba, la identificación era la obediencia a Dios, la fidelidad. Y yo imagino que muchos egipcios que oyeron del Dios poderoso, o algunos, no lo sé, oyeron al vecino, algún judío, un israelita, le dijo: miren, Dios es poderoso, hagan esto. Y es posible que algunos primogénitos de egipcios sean salvados por creer en el Dios viviente.
Y nosotros no sabemos si de pronto algún judío perdió su primogénito por desobediente, porque quiso hacer las cosas como él y no como quién, como Dios lo dice, porque no quiso juramento y la voz de Dios. Mis hermanos, esa fue la única manera en que el faraón, al perder a su hijo, se condolió. ¿Y qué hizo? Y dejó ir al pueblo. No hay otra manera de convencerlo. Él sintió el dolor de la pérdida de su hijo, como el Padre Celestial sintió el dolor de la pérdida de su hijo unigénito, que murió en la cruz. En los momentos en que Jesús murió en la cruz, el Padre no podía soportar y veló su mirada. Por eso Jesús se sintió así. Y nosotros encontramos, hermanos, que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que cuando iba Jesús pasando, Juan exclamó al verlo en Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, el pecado del mundo no lo quitan normas. El pecado del mundo no lo quita la ley. La ley muestra el pecado, pero no lo quita. El pecado del mundo lo quita el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Quita el pecado. Además, también en el versículo 35 y 36 dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Mis hermanos, el Cordero de Dios, cumpliendo la promesa en la persona de Cristo Jesús. Y en Isaías capítulo 53 versículo 7, la palabra de Dios dice: angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé si las ovejas se enojan cuando les quitan la lana, pero ellas no pueden, ¿verdad? Cuando un corderito lo van a sacrificar, también permanece allí. Y el sacrificio de Cristo, mis hermanos, debe ser un motivo poderoso y grande para que nosotros nos entreguemos en las manos de Jesús y Jesús cambie nuestra vida. Nosotros debemos de cambiar, debemos de crecer. Y yo a veces, cuando he dejado de ver a una persona por mucho tiempo, yo a veces he encontrado cambio. Pero a veces, afortunadamente, no he encontrado tan cambio. Estoy refiriéndome a la parte espiritual. A veces yo conocí a una persona en alguna iglesia y pasaron los años, después lo veo y me relaciono con la persona otra vez, y cuando veo esta persona cómo ha cambiado, creció. Pero a veces no hay crecimiento. No hay una disposición a crecer. Dios no puede cambiar al ser humano obligatoriamente. Es la persona cada día andando con Jesús y estando dispuesto a humillarse al Señor que es transformado. De otra manera nunca lo será. Nunca lo será. Nosotros esperamos con la ayuda de Dios y creemos que el pueblo de Dios puede ser transformado en un ejército de hombres y mujeres mansos y humildes. Creemos, Dios tiene poder para eso. Amén. Si la persona se pone en las manos del Señor. Pero hermanos, hay una lucha constante entre el bien y el mal. Por eso se hace difícil, pero no imposible. Depende de cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice así: limpiaos de la vieja levadura, es decir, las costumbres y todo lo que no se deja a un lado. Limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por vosotros. Ya fue sacrificada.
Qué maravilloso es ver una transformación. Ver una transformación en cada persona. Entender lo valioso que somos a los ojos del Señor y que a Él le pertenecemos. Porque en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios fue sacrificado y fuimos rescatados, comprados de nuestra vida antigua, para que nosotros seamos cada día transformados. Yo quiero leer un versículo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Esa exclamación que se hace a Jesús después de que Jesús asciende al cielo. Y dice en Apocalipsis, una escena que ocurre en el cielo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Y yo sé que están diciendo amén, y decir amén es maravilloso. Pero esta alabanza, estos dos versículos, se está cumpliendo en tu hogar. En tu hogar está recibiendo el Cordero que fue inmolado la honra, la gloria y la alabanza. ¿Lo está recibiendo en tu vida? ¿Y lo está recibiendo en tu iglesia? Todo depende de ti. Y Dios te ha encomendado una parte de la cual te tomará cuentas de tu vida, de tu hogar y las áreas que te ha encargado en la iglesia o en cualquier institución donde estés, para que allí reciba la honra, la gloria y la alabanza el Cordero que fue inmolado. Yo he visto a mis hermanos que siempre se nos muestra que el Cordero es un animalito muy manso. A propósito que los ejemplos en la Biblia, cuando las buenas cualidades de toda ilustración son de Jesús, y las malas son de nosotros, aunque sea el mismo símbolo y la realidad. La serpiente simboliza ¿a quién? A Satanás. Pero sobre el asta simboliza ¿a quién? A Cristo. La oveja, el cordero, ¿a quién simboliza? La Biblia dice: todos como ovejas, ¿qué? Nos descarriamos. Las ovejas a veces son los animales más tonticos, vamos a decir. O sea que la parte negativa de la oveja es para nosotros, pero la positiva es ¿para quién? Para Cristo. Porque Jesús es manso. Pero ¿saben una cosa? Que ustedes saben si los ovejos y los corderos tienen cuernos. ¿Ah? ¿No está muy relacionado con las ovejas? ¿No? ¿No tienen las ovejas cuernos? Correcto, que se le enrollan. ¿El cordero no tiene cuernos? Sí. ¿Ah? Sí. Yo diría que las ovejas y los corderos son como la gente. Unos tienen bigote y otros no, pero son corderos. Pero los ovejos y los corderos tienen cuernos, así como enrollados, ¿verdad? Enrollados. Pero es un animal manso. Ahora, ¿y para qué están esos cuernos allí? Si son tan mansos. Por si de pronto, ¿no es cierto? Por si de pronto, ¿no? Uno no sabe, ¿no? De pronto el cordero se aira. ¿Será que el cordero le aira? Ustedes saben que los cuernos en profecía significan ¿qué?
poder. Son poder. Y el Señor, en sentido simbólico, Jesús es un rey bueno y manso, con los que le aceptan y tiene misericordia de ellos y esperan que muchos le acepten. Pero un día ese cordero no va a esperar más. Interesante. Y algo que me llama la atención de ese cordero, que es manso pero se va a irar. Interesante. Y va a venir, dice la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con los que no aceptaron a ese cordero como su salvador personal? Con los que no lavaron en su sangre, en la sangre del cordero, su carácter, sus vestiduras. ¿Qué pasará? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondenos de aquel que está sentado en el trono, ¿y qué más? Y de la ira del Cordero. A mí me ha llamado mucho la atención cómo la gente a través de las denominaciones y el mundo presentan a Jesús. Es bueno recordar que Jesús nació en un pesebre. Y siempre hay gente que anda con el niño Jesús. Y es fácil llevar el niño Jesús allí, ¿no? Y fotos del niño Jesús y el niño Jesús. ¿Y un niño qué puede hacer? O he visto gente que siempre tiene a Jesús crucificado y es bueno recordar la crucifixión de Jesús y le ponen bastante sangre, hasta hicieron una película bien sangrienta, esta La Pasión, y sangre. Bueno, interesante. Se destacan algunas características de Jesús, pero muchos se olvidan que es rey. Y que además de ser rey, es sacerdote para que nosotros podamos arrepentirnos y ser perdonados y a través de su sacerdocio podamos ser salvos. Pero también el rey, él tiene mandatos para cada uno de nosotros. Así que Jesús se presenta de esa manera, lo presenta la profecía como un cordero que se ha airado. Jesús no es como el invento del gordito que anda en un carruaje en diciembre metiendo en las chimeneas, mandando regalos con un trineo. Y regala, y la gente cree, es que Jesús es así. Él regala y pues no dicen que dice jojojo, pero que regala y todo, pero no requiere nada. Jesús requiere fidelidad, requiere entrega, requiere un cambio, requiere que vivamos y que reconozcamos siempre la soberanía de Él sobre nuestras vidas. En Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 13, vemos cómo la gente puede ser. Hay una inscripción allí en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están con vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que las ropas, las vestiduras significan el carácter, y vestiduras blancas significa un carácter íntegro, que han sido ¿qué? Emblanquecidas ¿en qué? En la sangre del Cordero. Y ellos no emblanquecieron las vestiduras y su carácter en la sangre del Cordero, como si le estuvieran haciendo cosquillas riéndose y contentos. No, ahí dice que fue a través de tribulaciones. Tribulaciones. Si alguien dice yo no quiero tribulaciones, pues han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Mis hermanos, sí, qué bonito saber
que Jesús está haciendo una obra y quiere hacer una obra en su iglesia. Que el carácter de cada uno sea emblanquecido en la sangre del Cordero. Que haya una transformación. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 19:5, es una alabanza, una noticia maravillosa. Dice en Apocalipsis 19:5, salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y la voz de grandes truenos decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracias, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa que se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de quienes, de los santos. ¿Será que están pasando acciones justas entre los santos? ¿O será que los santos están en riñas, peleas, Satanás entreteniendo al pueblo a través de cosas, de dificultades, de qué diría yo, de influencias, de acciones? Cuando lo que necesita la esposa del Cordero es ser vestida de lino fino y blanco y resplandeciente. Y luego dice, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Mis hermanos, nosotros necesitamos ser limpios para poder participar en la boda del Cordero. Yo quiero leer el último versículo. Ustedes han visto que este tema se ha tratado del Cordero, del sacrificio de Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 16, hay un versículo que me ayuda a darle, diríamos, una conclusión a este tema. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, es un versículo en el cual le dice, Hechos 22, 16, en el cual le dice así, se le dice a Pablo, Ananías le dice a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ustedes dirían: el pastor está en una invitación para bautismo. Yo no sé si aquí hay alguno que no sea. ¿Quién no se ha bautizado aquí? ¿Aquí hay alguno que no esté bautizado? Este versículo lo uso mucho para el bautismo. Pero aquí es interesante, quiero usarlo, porque aquí dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. El que está bautizado, yo le diría: ¿por qué te detienes? Levántate y reconságrate al Señor, y a través de Cristo Jesús y una relación estrecha con Él, lava tus pecados invocando su nombre. Mis hermanos, qué maravilloso es que nuestro Padre Celestial nos haya dado a su Hijo Cristo Jesús, y que nosotros podamos conocer, entender, aceptar y vivir con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios les bendiga. Amén.